bienvenidos y bienvenidas en esta tarde fría, de las más frías yo creo que hemos tenido en esta fundación, pero muy calentita también, porque tenemos aquí mucho cariño que dar y mucho interés por esta novela Ludovica Leopardi que nos trae Juan Manuel Balaguer. Yo me pongo a pensar en esas películas, ¿verdad?, que hemos visto todo el mundo. Decía un crítico que esta novela le iba a gustar a los amantes de El Padrino, y me ponía yo a pensar, estaba hablando también con la prensa y eso, que es verdad que hay algunos personajes en esas películas y en otras novelas sobre la mafia, sobre el crimen organizado, que nos caen un montón de bien, nos caen simpáticos, no porque no sean a lo mejor un poquito malvados, sino porque entendemos las razones de lo que están haciendo, porque nada es blanco o negro, porque hay pulsiones, porque hay familia, porque hay recuerdos, porque hay venganza, porque hay justicia. Y hay mucho de esos rasgos lo podemos encontrar en la novela que nos trae Juan Manuel. A mí me parece muy interesante el recorrido que hace histórico, espacial, pero también a través de ciertos sentimientos. Y creo que lo hace muy bien y que es una novela donde vais a cogerle mucho cariño a ciertos personajes, a ciertas situaciones, a otros no, ¿no? Pero bueno, saca esa parte nuestra que se pone a favor de la justicia, a pesar de que sea por medios un poquito ilícitos. Un poquito digo por suavizar. Pero hay veces que sucede, ¿no es verdad? Que nos ponemos ahí en plan de, bueno, lo entiendo. Como decían antes, no lo comparto, pero lo entiendo, ¿no? Algo así. Pues eso, no lo compartimos, pero lo entendemos. Nos ponemos en el lugar. Así que nada, creo que les va a gustar mucho a todos los que hoy compren la novela y a los que ya la tienen. Creo que les va a gustar muchísimo. Yo le agradezco a Luis Balaguer, que está a la derecha de Juan Manuel, que nos presentara esta opción, de presentarla aquí. Y bueno, me parece que es un regalo lo que tú nos estás haciendo esta tarde. Así que nada, te voy a dar la palabra a ti antes de pasar a una sorpresita. Dale ahí va. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, por vuestra compañía. Bueno, disculpar el atrevimiento en fin, de prestarme a una presentación literaria. Esto no es algo que no ha estado en mis cálculos nunca en la vida, pero bueno, es un caso muy particular, muy especial. Es mi tío quien presenta la novela, Juan Manuel Balaguer. Es tío y medio hermano mayor, y bueno, Mané, como lo conocemos en la familia. Bueno, nuestra familia, nosotros, él viene de Cádiz. Venimos de una familia cercana al mundo de la cultura y del arte, especialmente de la literatura, del teatro, y de una casa donde había una buena biblioteca. Y esto explica en parte cómo alguien como Juan Manuel, como Mané, que ha dedicado su vida fundamentalmente a la labor empresarial, ha ejercido, en fin, ha realizado su actividad en muchísimos países durante muchos años, de Europa, de África, de América. Pues a alguien que viene de este mundo, como digo, de alguna manera lo conecta con el mundo de la literatura, que es algo que, bueno, que de alguna manera siempre ha estado presente en su vida también. Él fue colaborador, fundador del primer grupo de teatro importante que hubo en Cádiz en los años 50,
el Gris Pequeño Teatro, junto con su hermano mayor, homónimo también, Luis Balaguer. Y bueno, todo esto explica un poco como un personaje tan singular como él llega a la escritura paralelamente, o desarrolla un mundo literario paralelamente pues eso, a una labor tan aparentemente lejana de la literatura como es pues esto, el mundo de la empresa. Poco más me queda por decir. Esta es su segunda novela editada. Él tiene muchas cosas escritas, pero es su segunda novela editada. La primera se llama El maleficio del cometa y es una novela deliciosa, muy bonita, donde hace un retrato del Cádiz del siglo XVIII verdaderamente mágico. Es una muy recomendable, pero bueno, ahora toca hablar de Ludovica y de Ludovica no voy a hablar yo, ya va a hablar él. Los dejo con Juan Manuel, pero antes queremos que veáis algo. La familia Leopardi Molinari, asentada en su casa bastión de Nueva York, enfrenta un conflicto interno entre la culpa judeocristiana y la venganza ritual apache. La familia se cuestiona si tienen derecho a delinquir en busca de justicia. Desde el restaurante de los Leopardi Molinari, el Palermo de Brooklyn, dirigen operaciones de blanqueo de dinero de diversas mafias. Ludovica Leopardi, con la ayuda de Carlo Kosic y Nube Alta, encabeza estas actividades encubiertas. Su red de poder se extiende por Palermo, Nueva York, Vaduz, Jersey y Sevilla. La influencia de las tradiciones ancestrales y las modernas actividades ilícitas se entrelazan en su búsqueda de venganza y justicia. ¿Nos da para una película? ¿Ah? ¿Y para una trilogía también? Pues nada, tiene la palabra Juan Manuel. Esto no funciona. Sí, ahora. Sí. Bueno, antes que nada tengo que agradecerle a la Fundación de Pepe Caballero Bonal. Yo lo llamo así tan pedestremente Pepe porque fue como todos en Cádiz lo conocíamos, ¿no? Él era de la camada de mi hermano y de Soto Vergés y de una serie de gente infecta por la poesía bellísima, ¿no? Entre otras cosas. Pepa tenía razón al decir que hay dos elementos básicos cuando se trata del tema de la mafia, que son Ford Coppola, con una película portentosa, una serie del Padrino, y después, todavía más, y más dificultosamente, Mario Puzo con Omertà. Esas son las dos columnas esenciales del hecho delictual que supuso ser la mafia. Yo quiero, con esta novela, teniendo a ellos como maestros, trabajar un poco en la atmósfera, no paradelictual, sino la atmósfera en la que se encuentra una familia que tiene que emigrar de Europa por el hambre, la manifiesta hambre. Europa estaba destrozada desde el año 1880 con las guerras napoleónicas. Y ellos cuando llegan a América se encuentran con la crisis del año 29. Entonces, vamos a centrar los temas en eso. Omertà en siciliano, que es un dialecto del lombardo, que a su vez es un dialecto del toscano, significa silencio. Eso es clave. El genuino delito es hablar. Todo lo demás gira en torno a mafia, que es el honor. O sea que arrancamos con conceptos sacrosantos del honor y conceptos sacrosantos
del silencio. Evidentemente el silencio no era otra cosa que la delación. Yo que he vivido muy cerca de los chinos, la crisis de Tiananmen se resolvió pues a través de la delación, y la delación de las madres. Las madres dijeron, venga usted policía, que mi hijo está aquí escondido debajo de la cama. Y entonces lo sacaron de las orejas, evidentemente, y los fusilaron inmediatamente. Yo tuve ocasión de vivirlo, ya lo contaremos. Mafia, desde fuera, se ve muy simplistamente y era muy complicada. La mafia era muy complicada porque era de nacimiento siciliano. Y hay muchas mafias. La mafia siciliana, propiamente dicha, que es palermitana, nace en Palermo, pero cuando llega a Estados Unidos se pasa a denominarse Cosa Nostra, porque en italiano hay una palabra que se llama clica, que clica es un equipo cerrado. Entonces, cuando llegan, se distinguen en familias y se distinguen en tendencias muy distintas. Aparece la mafia norteamericana se llama Cosa Nostra, después la 'ndrangheta, que es la más, todavía hoy existe la 'ndrangheta y todavía hoy la 'ndrangheta factura en torno a los 100 millones de euros desde Palermo, aunque ellos nacen en Reggio Calabria. Entonces, verdaderamente, después aparece Sacra Corona Unita y la Camorra napolitana. Estas se abandonan muy rápidamente esos conceptos de honorabilidad y esos conceptos de, vamos a llamarle, silencio, porque la delación es rentable. Delatar a un mafioso era rentable, altamente rentable. Pero, sin embargo, hay que pensar que el 90% de los delitos en las épocas, delitos de sangre, se cometían con daga. Era cuerpo a cuerpo. O sea, tú tenías que matar a alguien valerosamente, con una daga, no con un pistoletazo. América empieza a desnaturalizar esos principios honorables. En realidad, mafia nace en el año 1880 a través de un cuerpo que se llamaba la mafia Gabellotti, que la mafia Gabellotti se dedicaba solamente a recaudación de impuestos. Y entonces, a medida que tuvieron que irse por el hambre a Estados Unidos, empezaron a olvidarse de esa labor fiscal y centralizarse en ese tema. La familia de Ludovica Leopardi migra por hambre. Dejan detrás un enorme patrimonio, el Palazzo Molinari. El Palazzo Molinari era en realidad un palacio agrícola. Había una enorme producción de cítricos, concretamente limones y bergamotas. La bergamota, que esta mañana lo comentábamos, que a mí me extraña que en la Vega del Guadalquivir no haya sembradas bergamotas en cantidades ingentes. Sobre todo porque se puede profundizar mucho más en la comercialización elitista, perfumes y una serie de cosas como es la bergamota. La bergamota tuvo mucho predicamento en la Primera Guerra Mundial, porque la Navy británica utilizaba la bergamota, la esencia de bergamota, hasta el té con bergamota, porque decían que era bueno para el carbunco. Mentira. O sea, el ácido cítrico no sirve para nada. Es un sensualismo completamente farmacológico, farmacopea quizás, pero no científico, ¿no? Entonces, la familia llega dejando detrás la tisis en Europa, la tuberculosis en Europa y el hambre en Europa. Ellos habían heredado, la familia Molinari, casan
a Claudia Molinari con Bruno, entregando como dote el Palazzo Molinari. Es lo único que tenía. El Palazzo Molinari lo que tenía era que en los subsuelos había una enorme colección de objetos de arte. Sobre todo había una muy amplia colección procedente de la familia Molinari de Palma de Mallorca. De la familia de Palma de Mallorca se dedicaban a la receptación. Y entonces ellos se quedaron con cantidad de deudas insolutas que la Segunda Guerra Mundial puso un poco de orden. Cuando llega la familia, apenas llega Claudia embarazada, nace Ludovica y nacen sus hermanos. Y ahí aparece el misterio sacrosanto de esta novela, que es el derecho a delinquir, la magia del derecho a delinquir. Yo cito en el libro una frase de Gae Aulenti, ese monstruo de la arquitectura, recientemente muerta. Gae Aulenti decía: alla fine tutti siamo cananei, al final todos somos cananeos, y más en Cádiz y más en Jerez, porque no en mesas de acta no está ahí por casualidad. Es un ejercicio crismal de la tradición egipcia, fenicia y tartésica sobre todo, que es el elemento catalizador, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizo a Gae Aulenti? Primero, por devoción a las mujeres. Y segundo, devoción no erótica, además de erótica. Pero aparte de todo, porque la pudibundicia no es saludable. Todos tenemos el pecado en nuestros genes y todos tenderemos más o menos a pecar antes o después. La familia Leopardi llega y se encuentra con la mafia. Se encuentra con la mafia a través de Di Salvo, que es un pariente de Renzi, de Anna Renzi, que es la mujer de Luca, cuñada de Bruno Leopardi, que se queda en Italia y bajo tierra porque se muere de tisis en Italia. Entonces Luca llega despedazado como viudo dolorido, ¿no? Viudo sinceramente dolorido. Hasta tal punto es así que Claudia, ya en la cama, le aconseja a Bruno que case a su hermano, porque su hermano se iba loco de tristeza, ¿no? De tristeza casi como el mildiu o cualquiera de las dolencias de tristeza, como el limón, por ejemplo, o la naranja. Entonces, consiguen casarlo con una india apache chiricahua. ¿Cómo es eso? ¿Eso es que yo me lo he sacado? No. Los asentamientos ignominiosos de sectarismo político que hubo en Italia, en Estados Unidos entonces, hicieron que cantidad de jóvenes indios, chiricahuas, apaches, cherokees, pueblos, muchos de ellos los tenían ahí en un reservorio de carácter sexual para venderlas. No digo sexual desordenadamente, sino bajo el seno de la legislación matrimonial. Entonces consiguen, Luca Leopardi, le localizan a través de un amigo italiano, le localizan a una niña que es Nube Alta. Nube Alta era india apache chiricahua, que se encarga de que sus sobrinos y sus hijos a posteriori sepan manejar armas, sepan hablar kiowa, sepan distinguirse de los americanos y de los italoamericanos. Ella odiaba a muerte a los italoamericanos. Ella quería a los pueblos que tenían el tronco apacheo. Ella, sin embargo, tuvo una enorme influencia en Ludovica en el sentido del canallismo.
Ella lo que no entendía es que ella entendía perfectamente la venganza, entendía perfectamente el degollamiento, pero lo que no entendía era cómo la mafia tenía que asesinar utilizando a Puccini o a Cascan, el del Cavalleria Rusticana. Ella no entendía ese dramatismo, esa puesta en escena litúrgica de los italianos. Ella entendía solamente el asesinato, en el sentido... Entonces, a medida que ellos empiezan a desenvolver su vida en Brooklyn, aparece una figura, Di Salvo, que es pariente de ellos, que les dice, estupendo, yo me dedico a lo que me gusta verdaderamente, era ludópata, hasta que lo degüellan, porque las trampas de juego le llegan por encima de sus posibilidades. Él jugaba al boxeo, jugaba a la corrupción del deporte, a todo. Entonces les deja la herramienta de un hotel, de un restaurante que se llamaba Palermo. En realidad era un restaurante polaco, pero ellos lo cambian y la única diferencia que tenía aquello es que ellos se subsumen, porque a la niña, como le llamaban a Ludovica, odiaba la salsa ragú. Es la única italiana de la historia de la humanidad que no adore la salsa ragú. Ella lo odiaba con toda su mano. Hasta tal punto es así que contratan a una familia, a una mujer, a una gran cocinera, que era de la Valtellina. Y entonces hacía una cocina italiana a la valtellinese, pizzoccheri, el grano turco, y no utilizaba el tomate. Entonces eso es el primer peaje que se paga por esa niña. Esa niña no es de una inteligencia normal. Ella rápidamente aprende Kiowa, se escuda en su tía para hablarle en Kiowa. Ella le daba una cierta impunidad hablar en Kiowa, y de ese ambiente aparece un personaje determinante que es Enrico Tagliabue. Enrico Tagliabue llega siendo el hijo del cocinero, del carnicero de Trapani, llega y rápidamente se erige en salvaguardador de esos niños. Esos niños, con 18... Contando la novela. Así, ¿no? No, la novela tiene muchísimas más cosas que... Entonces... alguien tiene que comprarla. Sí, ¿no? La novela es atmosférica. Todo lo que yo les cuente de la novela descubrirán ustedes matices que yo no he llegado a descubrir, porque la literatura es absolutamente mágica. La literatura llega un momento que uno que se dedique a la literatura, ojo, no a escribir, sino a literaturizar, que es una cosa completamente distinta. Eso los poetas sabéis mucho de eso. Con muy pocas palabras decir cosas verdaderamente sugestivas. Entonces, Ludovica Leopardi rápidamente se encuentra con un negocio importante para la mafia, que es el lavado de dinero. El lavado de dinero se conoce porque empieza a utilizarse las máquinas tragaperras en las lavanderías públicas. Entonces, las lavanderías se trabaja siempre, y todavía hoy, con quarters, con 25 centavos de dólar. Entonces, esa era una herramienta magnífica para lavar dinero. De ahí proviene la concepción de lavar dinero, porque proviene el primer negocio que se inventa, es un negocio de carácter fiscal, el usurio de las responsabilidades fiscales. Entonces ella se da cuenta
En el momento que la familia que tiene un poco de cuerpo contratan a un joven que no tenía medios, un inmigrante, que era Karlo Kocic. Karlo Kocic era croata y como casi todos los croatas, todos miden 2 metros, el más bajito, todos son deportistas o todos son preclaros de inteligencia superior y todos tendencias al delito. Y Karlo Kocic, rápidamente, la familia Leopardi se dan cuenta de que él es muy inteligente y lo nombran consigliere, pese a que ellos no entran en el delito de sangre, que se sepa, que yo me haya enterado, pero muy posiblemente también ellos delinquieron con delitos de sangre, ¿no? Entonces, Karlo Kocic le inventa con ella un trampantojo, un inmenso trampantojo, que es el puente de Estados Unidos, de Brooklyn, con Europa. ¿Por qué la primera de las sorpresas? ¿Qué tiene que ver Ludovica Leopardi con Sevilla, con el mundo hispalense, con el barroco, el neobarroco? Pues porque ella descubre, cuando empiezan a excavar en el Palazzo Molinari, ella se encuentra ante un hecho misterioso para ella, que era italoamericana, que era ver la Catedral de Sevilla con un minar del siglo XII al lado. ¿Cómo es eso? Ella no conocía la estética islámica, y menos aún al lado de una iglesia de las magnitudes góticas como tiene la Catedral de Sevilla. Entonces, el primer grupo empresarial que ella crea se llama La Hispalense and Company. Y La Hispalense and Company, la sede es en Liechtenstein. Y después crea precursoramente, con la habilidad jurídica que tenía Karlo Kocic, crea un rosario enorme de sociedades, las islas de Jersey, en todos los paraísos fiscales. Madeira, Londres, Gibraltar. Entonces crean sobre ese trampantojo para poder canalizar el dinero negro que le llegaba de las 5 familias mafiosas. Era tal el volumen de los años 30 a los 60, era tan copioso la cantidad de papel moneda que tenían que mover, que hacía falta mucho más aparataje. Pero ella entiende perfectamente la posibilidad de que se ganara el dinero con la herramienta también. ¿Por qué Jerez? ¿Cómo llegan a Jerez? La primera sorpresa es encontrarse con los vinos de Jerez. Para ella fue un gran sobresalto encontrarse con un vino. Ella llegó a Estados Unidos y le dijo, prueba a Karlo Kocic. Karlo Kocic era, como todos los croatas, absolutamente un xenófobo. Él solamente creía que se podía vivir en Croacia y los demás era una condenación de carácter hibernal, ¿no? Entonces, cuando prueba un palo cortado de Jerez, dice, ¿dónde se hace este vino? Porque ellos estaban acostumbrados a Marsala, a los vinos de Oporto, pero no los vinos prodigiosos de Jerez. Vosotros que vivís en Jerez y que tenéis esa suerte tremenda, esta mañana me he tomado yo un Solera 47 servida ceremonialmente, como se debe servir un vino de esas categorías. O sea, fuera de Jerez, el vino de Jerez pierde toda liturgia, se sirve como de forma ignominiosa. Entonces, ese trampantojo llega hasta Cádiz incluso porque los 2 sobrinos, los 2 primos que pasaron a llamarse los Palermo, junto a su prima Claudia, Ludovica, ellos
ese trampantojo, ella lo visualiza que es la restauración del Palazzo Molinari, que habían dejado en Palermo, abstrayéndolo de todo efectismo barroco, sino la esencia del barroco.